Hola querido estudiante de grado décimo, bienvenido de nuevo a estas clases virtuales. En este video hablaremos acerca de las leyes de Newton. Para empezar, es importante hablar acerca de la fuerza y las características de estas. Así que empecemos hablando acerca de los cambios de movimiento. Supongamos, cuando se empuja un automóvil descompuesto, este se pone en movimiento debido a la acción ejercida sobre él. De igual manera ocurre cuando un montacargas sube un objeto, cuando se empuja el carrito de mercado, cuando se golpea un clavo con un martillo, cuando un jugador de fútbol detiene, patea o cambia la dirección de la trayectoria del balón. Todas estas situaciones nos permiten relacionar la fuerza con una acción que ejerce un cuerpo sobre otro. Sin embargo, la fuerza no está en los objetos en sí, sino en la capacidad que tienen estos de modificar el estado de reposo o de movimiento de otro cuerpo con el cual interactúan. Las fuerzas pueden causar deformación sobre los objetos o cambiar su estado de movimiento, es decir, aumentar o disminuir su rapidez o cambiar la dirección del movimiento. Entonces, recordemos, la fuerza no es una característica que tenga el cuerpo como tal, sino que es la capacidad que tienen los objetos de modificar el estado de reposo o de movimiento de otro cuerpo. No es una capacidad autónoma de cada cuerpo, sino la capacidad que tiene de generar cambios sobre otro. Bien, segundo, la fuerza neta. Todo lo que nos rodea está afectado por alguna fuerza. Por ejemplo, la fuerza de la gravedad actúa en todo instante sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros objetos personales, sobre todo lo que está a nuestro alrededor. Es importante identificar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. En ocasiones, las fuerzas que actúan sobre un cuerpo se contrarrestan entre sí, dando la impresión de no estar presentes. En estos casos se dice que las fuerzas se anulan entre sí. Les voy a poner un ejemplo. Apoyemos nuestra mano sobre la pared. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que la pared está ejerciendo alguna fuerza sobre nosotros o somos nosotros quienes estamos ejerciendo alguna fuerza sobre la pared? Pensemos en esto un instante y lleguemos a una conclusión. Bueno, independientemente de lo que hayas pensado, tanto la pared como la persona ejercen fuerza una sobre la otra. La pared de una u otra manera está ejerciendo fuerza sobre nosotros y nosotros también sobre la pared, aunque no lo creamos, aunque no lo veamos, es así como se ve. Y de esto se trata la fuerza neta, de la suma total de todas las fuerzas. Entonces, lo que yo haría sería sumar la fuerza que la pared ejerce sobre mí y la fuerza que yo ejerzo sobre la pared. Y así tendremos el resultado de la fuerza neta. Recuerda, la fuerza neta es la suma de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Siguiente, efectos de las fuerzas. Para recordar, recordemos que una fuerza es toda acción que puede variar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo o bien producir deformación entre sí. El efecto que tienen las fuerzas de ocasionar cambios en el estado de movimiento o de reposo de los cuerpos, también existe otro efecto que se le puede atribuir a las fuerzas, denominado deformación. Por ejemplo, al aplicar una fuerza a un resorte en uno de sus extremos, se puede observar que el resorte se deforma de modo que aumenta su longitud natural, es decir, se estira y se recoge, es decir, presenta deformación en el cuerpo. Cuando la fuerza es neta, estera o nula, el objeto se encuentra en equilibrio. Si la fuerza neta es distinto de cero, no existe equilibrio y por consiguiente la velocidad del objeto cambia. Siguiente, las unidades de la fuerza. Como bien sabemos, cada uno de los componentes que se analizan tienen una medida en el Sistema Internacional de Medida. Así también pasa con la fuerza. La fuerza está dada en newtons, representado con la letra N mayúscula. Entonces, se dice que una fuerza de 1 newton equivale a una fuerza de 100.20 gramos menos la fuerza que ejerce la Tierra sobre nosotros, es decir, la gravedad. Entonces, la unidad en el sistema de medidas, la unidad es el newton. Recuérdalo, el newton representado con la N mayúscula. Siguiente, fuerzas de contacto y a distancia. Cuando se empuja un mueble, cuando se impulsa una bola de tenis por medio de una raqueta, cuando se patea una pelota, cuando se ala una cuerda, cuando se deforma un objeto,
existe un contacto entre el cuerpo que ejerce la fuerza y el cuerpo sobre el cual se aplica dicha fuerza. Estas fuerzas que presentan este tipo de condición se denominan fuerzas de contacto. Una fuerza de acción a distancia ocurre cuando no existe contacto directo entre los cuerpos, como es el caso de la fuerza de atracción producida por la Tierra sobre cualquier cuerpo. Por ejemplo, un objeto que se suelta desde cierta altura o se lanza hacia arriba a lo largo de su recorrido experimenta la fuerza que la Tierra ejerce, aún sin estar en contacto con ella. A esto es lo que denominamos gravedad. Gravedad es un tipo de aceleración que ejerce una fuerza sobre nosotros. Por último, vamos a empezar a hablar de lo que es la primera ley de Newton. La primera ley de Newton es la única que tocaremos en este video y más adelantico iremos hablando acerca de las otras dos leyes restantes. Hay 3 leyes de Newton que son demasiado importantes para la física, por supuesto que hay muchas más, pero en especial se hablan de 3, las 3 principales leyes de Newton. Entonces vamos a arrancar con la primera, el principio de inercia. Esta dice que todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si no actúa ninguna fuerza sobre él o si la fuerza neta que actúa sobre él es nula. Todos los cuerpos que nos rodean están sometidos a la acción de una o varias fuerzas, algunas de ellas a distancia y otras de contacto. Sin embargo, existen situaciones en las cuales un cuerpo se encuentra aislado del efecto de otros cuerpos o fuerzas. Por ejemplo, las naves Voyager, enviadas al espacio para explorar otros planetas en determinados tramos de su trayectoria, se encuentran fuera de la influencia de cualquier otro cuerpo y por lo tanto se mueven con velocidad constante. También, si en algún momento un cuerpo se encuentra en reposo, fuera de la influencia de cualquier otro cuerpo, debe permanecer en reposo. El movimiento con velocidad constante y el reposo se consideran estados equivalentes. En la experiencia cotidiana, muestra que un cuerpo que describe un movimiento rectilíneo se detiene luego de recorrer cierta distancia. Este hecho se debe a la interacción con el medio material sobre el cual se mueve, el cual se opone al deslizamiento del objeto. Si no existiera un objeto que describa un movimiento rectilíneo, continuaría moviéndose indefinidamente con velocidad constante. Por ejemplo, en las mesas de aire, en las mesas de hockey, encontramos un ejemplo en el Manila, en las mesas de hockey, se pone un disco sobre una superficie con agujeros por los que se expulsa aire, con lo cual se disminuye la fuerza de contacto y se permite un libre desplazamiento del disco sobre la mesa. Pensemos qué pasaría si no existieran estos huequitos que emiten el aire, qué pasaría sobre el disco de hockey. Analicemos un momento qué pasaría con él y escribe en tu cuaderno a qué conclusión llegaste. Sistemas de referencia inerciales. Un sistema de referencia inercial es aquel en el que es válido el principio de la inercia. Entonces, hay como espacios exclusivamente en los que es válido el principio de la inercia y ya vamos a mirar cuáles son. Lo analizaremos con un ejemplo. Consideremos un piloto de avión de acrobacias que se desplaza con velocidad constante describiendo una trayectoria rectilínea. Si no hay turbulencia, el piloto tiene la impresión de estar en reposo, y de hecho lo está con respecto a los asientos o las paredes del avión. Ahora bien, si el avión disminuye su velocidad o toma una curva, el piloto siente la tendencia a moverse hacia adelante o hacia un lado, respectivamente. En ambos casos, el piloto ve modificado su estado de reposo sin que aparentemente se haya ejercido sobre él una fuerza externa que explique el fenómeno. Desde la interpretación del piloto debe actuar una fuerza y de hecho parece experimentarla. La fuerza extraña que experimenta el piloto cuando el avión disminuye su velocidad o toma una curva es consecuencia del cambio de velocidad del avión. Estas fuerzas, denominadas fuerzas ficticias, aparecen en sistemas de referencia que no mantienen la velocidad constante y suelen manifestarse con sensaciones estomacales como las que tenemos en un ascensor cuando arranca o se detiene, o cuando vamos en un automóvil y sube una loma, valga la redundancia, sentimos esa ausencia o ese vacío en nuestro estómago. Para el observador externo, cuando el avión disminuye la rapidez o gira, el piloto tiende a continuar la línea recta con la velocidad con la cual se movía inicialmente, es decir, tiende a mantenerse con movimiento rectilíneo uniforme. El observador externo se encuentra en un sistema de referencia diferente al sistema de referencia del avión.
El sistema de referencia del observador externo es un sistema de referencia inercial. Muy bien, continuemos hablando acerca del peso de los cuerpos. Todo cuerpo que se encuentra en la proximidad de la Tierra experimenta una fuerza de atracción gravitacional. Esta fuerza ejercida por la Tierra sobre los objetos se denomina peso, y el vector que la representa se considera dirigido hacia el centro de la Tierra. Para los objetos que se encuentran cerca de la superficie de la Tierra representamos el vector de peso hacia abajo. Es importante en este caso analizar el centro de gravedad de los objetos. Entonces, si tenemos cualquier objeto sobre la superficie, este siempre va a ejercer su centro de gravedad hacia abajo. Dependiendo de la superficie en la que se encuentra, debemos encontrar el centro de gravedad de cada uno de los pesos de los cuerpos. Ya miraremos eso en un ejemplo. Fuerza normal. Todo cuerpo situado sobre una superficie experimenta una fuerza que ésta le ejerce. Esta fuerza se denomina fuerza normal o simplemente normal. La fuerza normal se representa con la letra F y el subíndice N. En este caso no puedo escribirla, pero lo haré aquí. Se representa de la siguiente manera. F, la flechita arriba que nos indica vector, y sub N, una N minúscula en la parte inferior. Y esta es perpendicular a la superficie que lo ejerce. Recuerda bien esto, es perpendicular. Bien, analicemos la siguiente imagen. Tenemos estos carritos que van deslizándose por una montaña, por así decirlo. Entonces recuerda que la fuerza normal va a ser siempre perpendicular. Vamos a tratar de hacer una flechita acá de color rojo. Recuerda, perpendicular es algo que mantiene una amplitud de 90 grados en todos los sentidos, ¿verdad? Entonces la fuerza normal aquí está siendo perpendicular al plano sobre el cual el carrito se está desplazando. Igualmente aquí. Es importante, cuando algún ejercicio nos lo indique, representar hacia dónde se dirige o cuál es el centro gravitacional de la fuerza normal. Ojo a esto. Igualmente aquí, la fuerza gravitacional no iría hacia abajo como lo creemos, sino que iría perpendicular a la superficie en la que se está desarrollando. Bien, el objeto por sí solo genera una fuerza sobre la superficie, igualmente la superficie sobre él. De la misma manera en esta última imagen. La fuerza normal se mantiene siempre perpendicular a la superficie. Muy bien. Y por último, la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento en un cuerpo que se desplaza sobre una superficie o sobre otro cuerpo experimenta una fuerza opuesta al sentido de su movimiento. Dicha fuerza es ejercida por la superficie de contacto y se denomina fuerza de rozamiento. En este caso, la forma de representar la fuerza de rozamiento es la siguiente. F mayúscula, la flechita que me indica vector, y el subíndice, la letra R. Es así como se representa la fuerza normal, la cual se representa opuesta a la velocidad. Este fenómeno se debe a que las superficies de contacto no son perfectamente lisas, sino que presentan rugosidades que encajan aleatoriamente entre sí, produciendo esta fuerza que se opone al movimiento. Aunque el rozamiento disminuye notablemente el rendimiento de ciertos mecanismos, como el de los pistones de un motor, en algunas ocasiones es útil, pues si no existiera la fricción entre varios sistemas, no funcionarían, como por ejemplo los frenos de los automóviles. Todo se detiene o se mantiene en la situación, en la condición en la que está, gracias a la fuerza de rozamiento. Recuerden que hablábamos de eso una vez en clase y decíamos que si no existiera fuerza de rozamiento, todos nos deslizaríamos. No caminaríamos de la forma en la que lo hacemos ni nada por el estilo, sino que nos deslizaríamos. Pero existen partículas demasiado chiquiticas en la superficie que hacen que tengamos fricción sobre la superficie en la que estamos. Ahora bien, analicemos el siguiente ejemplo. El ejemplo dice, no alcancé a escribirlo ahí, pero se los voy a leer. El peso de una caja es de 4.000 newtons. Si un hombre le ejerce una fuerza de 200 newtons con una cuerda que forma
con la horizontal un ángulo de 30 grados, determinar primero las fuerzas que actúan sobre la caja y segundo la fuerza normal y la fuerza de rozamiento si la caja se mueve con velocidad constante. Entonces, primero debemos hallar las fuerzas que actúan sobre la caja. Entonces, primero, las fuerzas que actúan sobre la caja. Y segundo, la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Por favor, deberías tomar apuntes de esto para que tengas en cuenta todas y cada una de las fórmulas que usamos. Entonces, para dar solución a lo primero, recordemos que en la figura se muestran las fuerzas que actúan sobre la caja. El peso W, la fuerza de rozamiento F sub R y la fuerza normal. Y la fuerza que ejerce el hombre sobre la caja. Entonces, sencillamente lo primero que debemos hacer cuando nos piden hallar las fuerzas que actúan sobre él es hacer una gráfica que nos represente el comportamiento de cada una de las fuerzas. Entonces, en este caso, existe la fuerza que actúa sobre la caja, la fuerza de rozamiento y la fuerza normal. Adicionalmente, la fuerza que ejerce el hombre sobre la caja. La fuerza normal, recordemos que es perpendicular hacia la superficie, por lo tanto la fuerza normal sería aquí. Perdonarán que acá las rayitas están derechas, pero pues, repito, entenderán. Siguiente, las componentes de la fuerza son, ojo a esto en cuanto a la forma en la que lo vamos a solucionar. Ahora bien, para hallar la fuerza normal y la fuerza de rozamiento debemos tener en cuenta los componentes de cada una de las fuerzas. La fuerza de rozamiento está dada en el plano del eje X y la fuerza normal está dada respecto al eje Y. Recordemos que el hombre está ejerciendo una fuerza adicional sobre la caja con un ángulo de 30 grados. Entonces, con base en eso, vamos a analizar las funciones trigonométricas que interactúan en este procedimiento. Respecto a X, usamos coseno porque es cateto opuesto sobre hipotenusa. Respecto a Y, usamos seno porque es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, lo que hacemos es reemplazar los valores que tenemos. Recordemos que la fuerza que ejerce la persona es de 200 newtons, multiplicada por el coseno del ángulo, que el ángulo era 30 grados. El ángulo de amplitud respecto a la fuerza que ejerce la persona es de 30 grados. Entonces, operamos, resolvemos y obtenemos estos resultados. Puesto que la caja se mueve con velocidad constante, la fuerza neta es igual a 0. Por lo tanto, entonces estas dos fuerzas, la fuerza sobre X y la fuerza sobre Y, serían proporcionales la una a la otra. Por eso se escriben de esta manera. Bien, recordemos que el peso es de 400, el peso de la caja. La fuerza normal sería proporcional a ella misma, estaría dada en estas coordenadas, igualmente la fuerza de rozamiento. La fuerza neta, puesto que la caja se mueve con velocidad constante, la fuerza neta sería igual a 0. ¿Listo? Como la suma de las fuerzas verticales y horizontales es 0, entonces, vamos a borrar aquí. Entonces, tenemos la componente respecto a X, que es 173,2 newtons, menos la fuerza que ejerce la fuerza de rozamiento. Esto sería igual a 0. Despejamos y tenemos que la fuerza de rozamiento es igual a 173,2 newtons. Ahora la fuerza normal. La fuerza normal sería igual a la fuerza respecto al eje Y el peso o la fuerza neta, la fuerza normal de esta, es decir, 400 newtons. Resolvemos y tenemos este resultado. La fuerza normal mide 300 newtons y la fuerza de rozamiento mide 173,2 newtons.
Muy bien, muchachos, esto ha sido todo por este video. Recuerden repasar muy bien los temas. Cualquier duda o inquietud que tengan, recuerden comunicarse conmigo. Que tengan un buen día.